Si te atreves a poner ese anillo sobre la mesa, lo compraré ahora mismo por el salario de toda tu vida. Si me dices que un anillo de plata puede valer más que un diamante, te haré callar. Ahora mismo. La voz de Julián Arce resonó entre los muros dorados del Four Seasons de Ciudad de México, como un disparo en medio del murmullo elegante de la subasta benéfica. Frente a él, Valeria Álvarez, una joven camarera de mirada serena y guantes blancos, sostenía la bandeja con una calma que desentonaba con el lujo que la rodeaba. En su dedo, un anillo sencillo brillaba bajo las luces de cristal. Un círculo de plata gastada que contrastaba con los collares de esmeraldas y los relojes suizos del público. El traje de Julián, hecho a medida en Milán, parecía una armadura. La postura de Valeria, en cambio, era la dignidad desnuda. Él sonreía con esa seguridad cruel de quien cree poseerlo todo. Ella lo miró sin miedo, los labios apenas curvados. En ese instante, el aire del salón cambió, los murmullos cesaron, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Si estás mirando tu teléfono en este momento, escribe un mensaje y dime: ¿qué harías tú si alguien te humillara frente a todo un salón lleno de poderosos? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche, cuando una camarera silenció a un millonario con una sola frase. El murmullo de la sala volvió poco a poco, mezclado con el sonido del mariachi que tocaba suave en una esquina, intentando disimular la tensión. El brillo de los candelabros se reflejaba en las copas de vino tinto, y entre el perfume caro de los invitados, el aroma a agave y madera vieja parecía recordarles que seguían en tierra mexicana. Valeria, con el rostro sereno, continuó su labor como si nada hubiera ocurrido, pero dentro de ella el orgullo ardía como el fuego de una vela a punto de consumirse. Julián la observó desde su mesa principal, fascinado y molesto a la vez. Nadie antes había desafiado su palabra, y menos una camarera. En sus ojos oscuros se mezclaban el desprecio y una chispa de curiosidad peligrosa. Sus socios se reían, intentando devolver la ligereza al ambiente, pero él ya no escuchaba. Solo veía aquella figura menuda, con el cabello recogido y el anillo de plata brillando en su mano como una provocación. En ese instante, mientras la banda cambiaba a un bolero melancólico, Julián Arce no lo sabía aún, pero acababa de encontrarse con la única persona capaz de desnudar el corazón que había jurado mantener de piedra. Cuando el presentador anunció la siguiente pieza de la subasta, el diamante, reina del desierto, todas las luces se concentraron en el escenario. Valeria debía llevar la bandeja con la joya hasta el podio. Su paso era firme, aunque cada mirada la pesara como una losa. Los focos la envolvieron, iluminando de nuevo ese anillo humilde que ya se había vuelto el secreto centro de la noche. Una risa burlona se escapó del público, pero ella no bajó la vista. Su madre solía decirle que la dignidad no brilla, se siente. Y en ese momento, Valeria brilló más que cualquier piedra preciosa del lugar. Julián, sentado en primera fila, la observó con el ceño fruncido. No entendía por qué esa joven le había dejado un nudo en la garganta. Por un instante, pensó en levantarse y disculparse, pero su orgullo lo retuvo en el asiento como una cadena invisible. Afuera, la lluvia de verano comenzaba a caer sobre el paseo de la Reforma, golpeando los ventanales del hotel con un ritmo inquietante, como presagio de algo más grande que estaba por venir. Esa misma noche, una falla eléctrica haría temblar el salón,
y el destino de ambos cambiaría para siempre. El estruendo llegó sin aviso. Un zumbido eléctrico atravesó la sala y, en un parpadeo, todo se quedó a oscuras. Los candelabros colgantes se apagaron como luciérnagas muertas, y un murmullo de pánico recorrió el salón dorado del Four Seasons. Se oyeron copas estrellarse, gritos apagados, tacones corriendo sobre el mármol. El aire olía a ozono y miedo. En medio del caos, la voz de Julián Arce retumbó. «Quiétese. Que alguien me diga qué demonios pasa aquí». Pero nadie respondía. Los guardias titubeaban, los organizadores balbuceaban entre órdenes confusas. En ese momento, una voz femenina, clara y tranquila, emergió desde la oscuridad. «El interruptor principal está en el almacén, junto a la cocina. Es un sistema viejo. Necesita encenderse a mano». Todos se giraron hacia donde venía el sonido. Era ella, la camarera del Anillo de Plata. Sostenía una linterna diminuta, su rostro iluminado a medias. La serenidad con la que hablaba contrastaba con el descontrol que reinaba alrededor. Julián la reconoció al instante. Por un segundo quiso ordenar que se quedara en su sitio, pero algo en su tono lo detuvo. «Muéstrame dónde», ordenó con voz baja, más ronca que autoritaria. Cruzaron juntos los pasillos de servicio, donde la humedad olía a metal y jabón barato. La linterna de Valeria dibujaba sombras largas sobre las paredes. Ella caminaba delante, sin temblar, aunque sentía el peso de su respiración detrás de ella, el perfume caro de un hombre acostumbrado al mando. Llegaron a una puerta metálica con señales de óxido. Valeria empujó el cerrojo y señaló la caja de fusibles. «Aquí es», dijo. «¿Y sabes cómo hacerlo?», preguntó él, aún incrédulo. «Lo aprendí observando a mi padre cuando arreglaba generadores en la obra», respondió. Apretó los dientes, levantó la palanca de emergencia y un chasquido seco llenó el aire. La electricidad rugió, devolviendo la vida a los candelabros del salón. El murmullo se convirtió en aplauso. Las luces bañaron de nuevo los rostros elegantes que, hace unos minutos, se habían descompuesto por el miedo. Julián observó cómo Valeria bajaba la mano con el dorso cubierto de hollín y respiró hondo, desconcertado. Nadie más que ella había tenido el valor de actuar. De regreso al salón, la multitud aplaudía su eficiencia, pero el presentador no mencionó su nombre. Ella se retiró discretamente a un rincón, limpiando el sudor de su frente, ignorando las miradas curiosas. Julián se acercó, el gesto endurecido para ocultar su desconcierto. «Buena memoria», murmuró. «Solo hago mi trabajo», contestó ella, sin mirarlo. Por primera vez en años, Julián no supo qué decir. Había algo en la calma de esa mujer que lo desarmaba, algo que no podía comprar ni controlar. Mientras el evento se reanudaba, las copas tintinearon de nuevo y los músicos retomaron su melodía, pero entre las luces recuperadas y los rostros sonrientes, algo había cambiado. El millonario que creía dominarlo todo acababa de ser rescatado por la misma mujer a la que había humillado. Y aunque el público no lo notó, Julián Arce sintió cómo el poder comenzaba a escapársele por los dedos, tan lentamente como el vino que se derramaba sobre su copa olvidada. Al día siguiente, el sol de la Ciudad de México caía como plomo derretido sobre el distrito financiero de Santa Fe. El bullicio de los obreros y el olor a concreto fresco llenaban el aire. Julián Arce descendió de su camioneta negra
con sus lentes oscuros y el rostro severo de quien busca refugio en el trabajo para no pensar. Pero la imagen que lo perseguía desde anoche, la mirada firme de Valeria Álvarez, iluminada por la linterna, no lo dejaba en paz. El casco de seguridad no lograba ocultar su fastidio cuando cruzó el sitio de construcción. Saludó apenas a los ingenieros, revisó planos, dio órdenes mecánicamente. Fue entonces cuando escuchó la voz ronca del capataz, un hombre mayor de piel curtida. «Quietes, esa muchacha trabaja duro, ¿verdad? La del camión de agua. Es hija de don Ernesto Álvarez. ¿Se acuerda? El ingeniero que estuvo en la obra del puente de Santa Fe hace 10 años». Julián levantó la vista con un sobresalto casi imperceptible. «Álvarez», repitió con voz baja. «Sí, el mismo. Un hombre bueno. Pero después del derrumbe, ya sabe, lo culparon de todo. Terminó enfermo, postrado. Su hija dejó la universidad para cuidarlo. Las palabras del capataz le golpearon el pecho como una barra de hierro. El derrumbe de Santa Fe 2014. Un nombre maldito que en su familia se pronunciaba solo en voz baja. Julián recordó las reuniones de crisis, los abogados, el rostro impasible de su padre cuando ordenó silenciar el caso. Hasta ese momento, él había creído que todo fue un accidente. Pero la coincidencia del apellido y ese anillo de plata con las iniciales grabadas empezaron a dibujar una verdad incómoda. Intentando calmar su mente, Julián se acercó al camión de agua donde Valeria repartía botellas a los trabajadores. Llevaba una gorra gastada, el rostro cubierto de polvo, pero el brillo en su mirada era el mismo que la noche anterior. Ella lo vio, y durante un instante el tiempo se detuvo. La sorpresa se convirtió en desconfianza, y sin decir palabra, siguió entregando botellas. «No sabía que tu padre trabajó aquí», dijo él al fin, acercándose. Valeria se tensó. «No tiene por qué saberlo. Para ustedes todos los obreros son iguales, ¿no?» Su tono fue cortante, lleno de veneno contenido. Él tragó saliva. Por primera vez no halló la respuesta altiva que solía tener. «No quise ofenderte», murmuró. «Ya lo hiciste anoche». Ella le dio la espalda, la voz temblando entre ira y orgullo. «Lo hiciste cuando te reíste de lo único que conservo de mi madre». El silencio entre ambos fue denso, apenas roto por el motor del camión. Julián observó cómo el sol encendía el anillo en su mano, haciendo brillar las iniciales E.A. 2014. Su pecho se contrajo. Sintió un presentimiento oscuro, una necesidad de saber. Horas más tarde, ya en su oficina, ordenó a su asistente personal, Camila Ortega, que buscara los archivos del puente de Santa Fe. «Todo», dijo con voz firme, «incluido el expediente de Ernesto Álvarez». «¿Quietes?» Camila lo miró sorprendida. «Ese caso está cerrado por orden de su padre». «Entonces ábrelo», respondió. Cuando se quedó solo, Julián se quitó el reloj y lo dejó sobre el escritorio. En su reflejo vio a un hombre distinto. No al magnate seguro de sí, sino a alguien que empezaba a entender que el lujo con el que se había blindado estaba hecho de silencio y de culpas heredadas. Esa noche, mientras la ciudad se adormecía bajo el resplandor anaranjado del smog, el millonario comprendió que había algo más valioso que cualquier contrato. La verdad que su padre le había enseñado a ignorar. La madrugada siguiente,
La oficina principal del Arce Group permanecía en silencio. Las luces frías de los monitores reflejaban el rostro cansado de Julián, que no había dormido en toda la noche. Frente a él, una carpeta digital abierta mostraba el título: Proyecto Puente Santa Fe, año 2014. Su corazón se aceleró mientras deslizaba el dedo por los documentos escaneados. Al principio, todo parecía en orden. Reportes técnicos impecables, firmas de ingenieros, cálculos exactos, demasiado exactos. Había una perfección artificial que olía a mentira. Cuando encontró el informe de Ernesto Álvarez, el padre de Valeria, notó algo extraño. El texto era breve, casi vacío, con conclusiones genéricas. Buscó el registro anterior del archivo y descubrió una versión más larga, borrada días antes de la catástrofe. Allí, en páginas llenas de cifras y advertencias, el ingeniero había alertado sobre el uso de acero de baja calidad y pidió suspender la obra de inmediato. En la esquina inferior del documento, una nota escaneada con tinta azul. Eliminar esta sección. Mantener versión estándar. Abajo, una firma. La firma de su padre. Eduardo Arce. Julián se quedó inmóvil. Por un instante, el aire se volvió pesado, irrespirable. Se quitó el saco, aflojó la corbata. Todo el peso de los años de éxito y orgullo familiar se derrumbó sobre él. Aquella noche entendió que el imperio Arce no se había construido con concreto, sino con el silencio de los inocentes. Golpeó el escritorio con el puño, derramando el café. No puede ser, murmuró, con la voz quebrada. En ese momento entró Camila Ortega, su asistente, con gesto nervioso. «Señor, ¿todo bien? Tráeme los registros financieros de Viamex Logistics», ordenó con tono seco. «Quiero saber quién autorizó los pagos extra durante ese proyecto». Minutos después, Camila regresó con los archivos. Julián los revisó con una precisión casi obsesiva. Entonces apareció el nombre que lo heló por completo. Fernando Ibáñez, su socio y amigo más cercano. Él había aprobado el contrato de acero barato, desviando millones a una empresa fantasma. Y detrás de cada documento, la firma de Eduardo Arce avalando la operación. Padre e hijo del mismo pecado. Uno por codicia, otro por lealtad ciega. Julián se hundió en la silla, con la mirada vacía. En la pantalla, las letras y números parecían desvanecerse, dejando solo una frase en su mente. El silencio también mata. Se llevó las manos al rostro, sintiendo una vergüenza que no había experimentado nunca. Todo lo que creía sólido se resquebrajaba. Su apellido, su fortuna, su orgullo, todo estaba manchado con la sangre de quienes habían caído en aquel puente. Encendió una lámpara pequeña y sacó de su cajón una vieja foto familiar. Él de niño, su padre con traje gris, una sonrisa de hierro. La imagen se le volvió insoportable. Rompió la foto en pedazos y, por primera vez, se permitió llorar. No por lo que había perdido, sino por lo que había descubierto de sí mismo. Afuera, la ciudad aún dormía, indiferente. Pero dentro de la torre de cristal, Julián Arce ya no era el mismo hombre. Había dejado de ser el heredero perfecto para convertirse en un testigo incómodo de la verdad. Esa tarde, cuando el cielo se teñía de naranja sobre la Ciudad de México, Julián condujo sin rumbo fijo hasta el Hospital Ángeles, donde sabía que encontraría a Valeria. El tráfico rugía a su alrededor,
pero en su cabeza solo resonaban las palabras del informe, la firma de su padre, las cifras manchadas de culpa. Aparcó frente al edificio con las manos temblorosas, incapaz de distinguir si lo movía el remordimiento o el miedo. La encontró en el pasillo del cuarto piso, junto a una ventana abierta. Llevaba un suéter gris y el cabello recogido, sosteniendo una taza de café frío. Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos había una calma que desarmaba cualquier intento de arrogancia. Cuando lo vio, se irguió con desconfianza. «¿Qué hace aquí, señor Arce?», preguntó sin rodeos. «Vine a ver a su padre», respondió él con voz baja, «y a decirle la verdad». Valeria cruzó los brazos, endureciendo el gesto. «¿La verdad? ¿Ahora le interesa?». Julián bajó la mirada. «Mi padre fue quien ordenó borrar el informe. Ernesto Álvarez tenía razón, y su socio, Fernando Ibáñez, usó materiales falsos. Yo no lo supe hasta ahora». El silencio se alargó, roto solo por el pitido intermitente de un monitor. Valeria apretó la taza con fuerza. Sus labios temblaron, pero no por sorpresa, sino por una rabia vieja, contenida durante años. «¿Y qué gana con decirlo?», dijo al fin. «Mi padre perdió su vida, mi madre murió esperando justicia. Ustedes lo destruyeron todo». Julián dio un paso adelante. «No vine a justificarme, vine a asumir lo que nos corresponde». En ese instante, don Ernesto Álvarez apareció en la puerta, delgado, pálido, pero con la mirada lúcida de quien ha cargado con demasiada verdad. «Déjalo hablar, hija», dijo, con voz débil pero firme. Valeria retrocedió. Julián se acercó al borde de la cama. El anciano lo observó con calma. «¿Eres el hijo de Eduardo Arce, verdad?», preguntó. «Sí, señor», respondió Julián. «Entonces escúchame. No quiero tu dinero ni tus disculpas. Si de verdad te pesa, usa tu poder para que nadie más viva lo que yo viví. Protege a los que están debajo de ti. No los pises». Las palabras, simples y francas, se clavaron como cuchillos en la conciencia del empresario. Julián bajó la cabeza en señal de respeto. Tomó la mano del anciano con cuidado. Sintió la fragilidad de esos dedos que alguna vez levantaron puentes. Valeria, desde el umbral, los observaba en silencio. Su corazón era una tormenta. Quería odiarlo, pero la forma en que su padre lo miraba, sin rencor, empezaba a quebrar el muro que había levantado durante tantos años. Cuando Julián se marchó, el cielo ya era un tapiz violeta y el aire olía a lluvia. Por primera vez, él no pensó en contratos ni en inversiones, sino en lo que significaba mirar a alguien sin poder ni orgullo. Al pasar por el pasillo, miró su reflejo en una ventana y apenas reconoció al hombre que era. Horas después, cuando regresó al hospital para entregar unos libros de ingeniería a don Ernesto, el destino le devolvería el golpe más cruel que un hombre puede recibir. La noche cayó sobre la ciudad con una lluvia fina que empañaba los cristales del Hospital Ángeles. En el pasillo del cuarto piso, el silencio era tan espeso que ni el zumbido de las luces fluorescentes podía atravesarlo. Julián caminaba con paso decidido, sosteniendo una bolsa de papel con 3 libros de ingeniería antigua que había conseguido para don Ernesto Álvarez. Quería entregárselos en persona, una forma torpe pero sincera de agradecerle sus palabras.
Al doblar la esquina, vio a Valeria dormida en una silla junto a la puerta. Su cabeza reposaba sobre el brazo del sillón, el rostro tranquilo después de días de tensión. Julián se detuvo, la observó unos segundos con una mezcla de respeto y ternura contenida. No quiso despertarla. Empujó la puerta despacio, dejando que el aire frío del cuarto lo envolviera. El anciano estaba despierto. Lo recibió con una sonrisa débil. «Sabía que volverías», susurró. «Le traje esto», dijo Julián, colocando los libros sobre la mesa. «Pensé que podría distraerlo». Ernesto los miró con brillo en los ojos, como quien recibe un tesoro. «Gracias, hijo. No todos los arces están hechos del mismo acero», bromeó con voz ronca. Julián sonrió, aliviado. Se quedaron hablando unos minutos más, sobre estructuras, puentes, la ciudad que seguía creciendo aunque nadie aprendiera de sus errores. Era una conversación tranquila, casi humana. Pero de pronto, un pitido agudo quebró la paz. Ernesto se llevó la mano al pecho. Su respiración se hizo irregular. Julián llamó a gritos a una enfermera. Todo se volvió caos. Médicos corriendo, luces encendidas, tubos, órdenes apresuradas. Valeria despertó sobresaltada. Corrió al interior justo a tiempo para ver cómo el cuerpo de su padre se estremecía bajo las maniobras de reanimación. «¡Papá!», gritó, con una voz que desgarró los pasillos. Julián intentó acercarse, pero ella lo empujó con desesperación. «Váyase. No lo toque». Lloraba, fuera de sí. Los médicos siguieron intentando durante minutos que parecieron horas, hasta que el monitor soltó una línea recta. Un silencio brutal cayó sobre todos. Valeria cayó de rodillas, los brazos colgando, el llanto ahogado. Julián permaneció inmóvil, el rostro desencajado, sin comprender. Un doctor se acercó lentamente. «Lo siento, señorita Álvarez. Hicimos todo lo posible». La noticia lo golpeó como una bala. Todo dentro de Julián se derrumbó. La promesa, la esperanza, la redención. Dio un paso hacia Valeria, pero ella se levantó con los ojos rojos de furia. «Usted estuvo aquí esta tarde». «¿Qué le hizo?», susurró. Él retrocedió, incrédulo. «Nada, se lo juro. Solo hablé con él». «Sé». Pero sus palabras se ahogaron entre sollozos. En ese instante, la tragedia se convirtió en sospecha, y el hombre que buscaba redención quedó atrapado en el filo del abismo. El amanecer llegó con un tono gris metálico. La noticia se había esparcido como fuego. Muere el ingeniero Ernesto Álvarez, último testigo del caso Santa Fe. En todos los medios, el rostro de Julián Arce aparecía junto al titular, y la sospecha lo envolvía como una nube tóxica. En las redes, los comentaristas lo llamaban asesino disfrazado de filántropo. Las cámaras lo seguían cuando salió del hospital esposado, mientras Valeria, con los ojos hinchados de llanto y rabia, lo observaba desde la puerta. No había palabras, solo la distancia infinita entre ellos. En la comisaría, el aire olía a cigarro y papeles húmedos. Julián se sentó frente al inspector, las manos juntas sobre la mesa metálica. «Usted fue el último en verlo con vida», dijo el oficial, con voz seca. «Sí, pero no toqué nada. Solo le dejé unos libros». «El reporte médico dice que hubo una dosis irregular de sedante», replicó el hombre, sin mirarlo.
y las cámaras lo registran entrando antes del colapso. Julián cerró los ojos. La impotencia le ardía en el pecho. Sabía que era inocente, pero también entendía lo fácil que era creer lo contrario. Su apellido era sinónimo de poder, de corrupción, de todo aquello que la gente odiaba. Mientras tanto, en el departamento vacío de su padre, Valeria se derrumbaba sobre la cama, donde aún quedaba el aroma de las medicinas. Entre las sábanas encontró un cuaderno de notas. Sus dedos temblaron al abrirlo. Allí, con letra temblorosa, había una carta sin enviar. 7 eses. Si estás leyendo esto, hija, es porque ya no tengo fuerzas. Si algún día Julián Arce llega a ti, confía en él. No es como su padre. Quiere la verdad. No lo juzgues por el apellido. 7 eses. Valeria sintió que el aire le faltaba. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de rabia, sino de duda. Recordó la mirada sincera de Julián la última vez que lo vio, su voz temblando al decir: «Quiero arreglarlo». ¿Y si todo había sido una trampa? Justo entonces, su teléfono vibró. Un número desconocido. «Señorita Álvarez». «Soy Marco Ramírez, exsecretario de Fernando Ibáñez. Tengo pruebas de que su padre no murió por accidente». La voz era nerviosa, casi desesperada. Ibáñez mandó alterar la medicación para silenciarlo y culpar a Arce. Tengo los correos y los pagos. Valeria se quedó helada. Todo encajaba. La muerte repentina, el sedante, el momento perfecto para destruir al único heredero con conciencia. La rabia dio paso a un frío propósito. Miró la carta de su padre una vez más y susurró: «Quietes. Lo juro, papá. Haré que la verdad salga a la luz». Mientras tanto, en su celda, Julián Arce miraba las luces del amanecer colarse entre los barrotes y comprendía que su libertad ya no dependía de sus abogados, sino de la fe de la única persona que aún podía salvarlo. La tarde siguiente, el auditorio del Arce Group estaba colmado de periodistas, cámaras y flashes. Fernando Ibáñez, impecable con su traje azul, subió al estrado con una sonrisa ensayada. Fingía dolor por la tragedia, pero en sus ojos había un brillo de victoria. Julián Arce, su socio y obstáculo, estaba tras las rejas, y el camino quedaba libre para controlar el imperio. En la primera fila, Valeria Álvarez se abrió paso entre la multitud, con una carpeta en la mano. Nadie notó su presencia hasta que subió los 3 escalones del escenario. El murmullo del público se detuvo. Fernando parpadeó, desconcertado. «Señorita, esto es un evento privado», dijo el moderador. «No puede». «Quiétese». «Sí puedo», interrumpió ella, con voz firme que retumbó en el micrófono. «Estoy aquí por mi padre y por la verdad». La cámara de televisión giró hacia ella. El rostro de Valeria, pálido pero decidido, llenó las pantallas de toda la sala. Durante años nos hicieron creer que el derrumbe del puente de Santa Fe fue un accidente, que mi padre fue el culpable. Pero tengo pruebas de que fue una conspiración encabezada por el señor Ibáñez, dijo, mirando directamente a Fernando. Y él también está detrás de la muerte de mi padre. Un murmullo recorrió el auditorio. Fernando intentó reírse. «Esto es absurdo. No tiene idea de lo que dice». Valeria levantó el USB que traía en la mano. «Aquí hay los correos que usted envió, ordenando cambiar la medicación de mi padre en el hospital. También las transferencias a la empresa fantasma,
que vendió el acero defectuoso en 2014, y las grabaciones donde reconoce haber usado el apellido Arce para cubrirse. Los periodistas se abalanzaron hacia el frente. En la pantalla gigante, los técnicos proyectaron los archivos. El audio de Fernando, su voz clara diciendo: «Nadie debe hablar del puente. Si el viejo Álvarez muere, Arce cargará con la culpa». Y ETS. El público estalló. Algunos empleados se levantaron indignados. Fernando intentó salir, pero los guardias de seguridad ya habían recibido órdenes. Un par de agentes federales cruzó la puerta justo a tiempo para esposarlo ante la multitud. En ese instante, las cámaras enfocaron el rostro de Valeria. No había triunfo en su expresión, solo una calma amarga. Había logrado lo imposible: limpiar el nombre de su padre y liberar al hombre que quiso destruir, y terminó comprendiendo. En la celda, a unos kilómetros, Julián Arce vio la transmisión en un pequeño televisor. Cuando escuchó la voz de Valeria decir: «Mi padre no murió por accidente», sus ojos se llenaron de lágrimas, no de debilidad, sino de una gratitud silenciosa que dolía más que cualquier sentencia. El eco de los aplausos aún resonaba en los pasillos del auditorio cuando las patrullas se llevaron a Fernando Ibáñez. Las luces de las cámaras cegaban, los periodistas gritaban preguntas, pero Valeria Álvarez no respondió a ninguna. Caminó despacio hasta la salida, con la carpeta contra el pecho, mientras el aire nocturno le devolvía la respiración que había perdido durante años. En sus ojos no había júbilo, sino un cansancio profundo, el peso de haber desenterrado una verdad que dolía más que la mentira. A la mañana siguiente, el país entero hablaba de la caída de Ibáñez y de la confesión del patriarca Eduardo Arce, quien, en una declaración grabada desde su casa, admitió haber firmado la orden para encubrir el desastre de Santa Fe. Lo hizo con voz temblorosa, reconociendo que su silencio había costado vidas. Al final del video, dijo una frase que conmovió a millones: «Mi hijo fue más valiente que yo». Horas después, Julián Arce recuperó su libertad. El ruido de los candados abriéndose le pareció un milagro. Salió del penal con el rostro demacrado, los ojos hundidos, pero una calma nueva en el alma. No buscó cámaras ni discursos, solo levantó la cabeza hacia el cielo gris, como si ese aire contaminado de la ciudad fuera el primer aliento verdadero que tomaba en años. Valeria lo esperaba a unos metros, frente a un viejo árbol de jacaranda que comenzaba a florecer. Cuando lo vio acercarse, el corazón le golpeó el pecho, recordándole que no todo el dolor termina con la justicia. Julián se detuvo frente a ella. Ninguno habló durante unos segundos. Las sirenas, el tráfico, todo el ruido del mundo desapareció. «Tu padre tenía razón», dijo él, con la voz quebrada. «No basta con decir la verdad. Hay que pagar por ella». Valeria lo miró largo rato antes de responder. «Ya lo hiciste. Todos lo hicimos, de una manera u otra». El silencio que siguió fue sereno, como si ambos entendieran que no había ganadores, solo sobrevivientes. En los ojos de Valeria brillaba una mezcla de compasión y melancolía. En los de Julián, la promesa de no volver a mirar el mundo desde arriba. Cuando se alejaron, el sol comenzaba a filtrarse entre los edificios, tiñendo el asfalto de un tono dorado y triste. La justicia había llegado, pero con ella también la conciencia de lo que costaba decir su nombre. Semanas después,
Una invitación cambiaría el rumbo de ambos. La inauguración de una fundación que llevaría el nombre de Ernesto Álvarez. El sol de la primavera caía suave sobre las afueras de la Ciudad de México, en un terreno recién construido, decorado con flores blancas y cintas doradas. Un pequeño grupo de personas se reunió para presenciar la inauguración de la Fundación Ernesto Álvarez. No había cámaras ni políticos, solo trabajadores, estudiantes y familias que habían sufrido pérdidas similares. El ambiente olía a esperanza y a tierra mojada. En el centro del escenario, Julián Arce vestía un traje sencillo, muy distinto al de los eventos de antaño. Ya no hablaba con arrogancia, sus palabras salían lentas, cargadas de humildad. Esta fundación no nace del poder, dijo frente al micrófono, sino del arrepentimiento. Mi padre construyó puentes de acero, pero olvidó los puentes del alma. Hoy queremos reconstruirlos, con verdad, con justicia y con humanidad. Los presentes guardaron silencio, conmovidos. Entre ellos, Valeria lo observaba a unos pasos, con el anillo de plata brillando bajo la luz del mediodía. No necesitaban palabras, bastaba la mirada para entender que el perdón no siempre se pronuncia, a veces solo se vive. Cuando cortaron el listón, un grupo de niños soltó globos blancos que se elevaron lentamente hacia el cielo despejado. Julián los siguió con la vista, sintiendo que, por fin, el peso de la culpa comenzaba a disiparse. Aquel momento no borraba el pasado, pero lo transformaba en algo digno. Una segunda oportunidad nacida del dolor. En ese campo, donde la justicia había florecido sobre las ruinas, la historia de los Arce y los Álvarez encontraba su punto más humano. El comienzo de una redención compartida. El viento soplaba suave entre los árboles de jacaranda, esparciendo pétalos lilas sobre el suelo recién regado. Valeria Álvarez caminaba despacio por el jardín de la fundación, observando a los jóvenes ingenieros que revisaban planos, a los voluntarios que servían café y a las familias que conversaban con una sonrisa tímida. Por primera vez en mucho tiempo, el lugar respiraba paz. Julián se acercó sin hacer ruido, con las manos en los bolsillos. Había aprendido a no llenar el silencio con palabras vacías. «Tu padre estaría orgulloso», dijo él con voz baja, mirando a lo lejos. Valeria sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Y el tuyo también, aunque nunca lo diga en voz alta», respondió, girándose hacia él. Caminaron juntos hasta un banco de piedra donde descansaba una placa grabada con una frase: «La dignidad no brilla, se construye». Ambos permanecieron ahí un rato, sin hablar, dejando que el sonido del viento y el canto de los pájaros llenaran los espacios donde antes solo había dolor. El rostro de Julián se relajó, como si finalmente hubiera encontrado un lugar al que pertenecer. Valeria lo miró de reojo y, por un instante, recordó la noche de la subasta, la humillación, la rabia, y cómo de ese fuego nació algo más fuerte que el rencor. El pasado seguía ahí, pero ya no dolía igual. Había cicatrices, sí, pero también raíces nuevas que crecían en la tierra fértil de la reconciliación. En aquel rincón sencillo de la ciudad, ambos entendieron que la paz no llega cuando se olvida, sino cuando se aprende a mirar atrás sin perder la ternura. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos dorados y rosados, mientras el último grupo de asistentes se despedía con sonrisas tranquilas. Valeria se quedó junto a la entrada de la fundación,
mirando cómo los globos blancos se perdían entre las nubes. Julián se acercó con 2 tazas de café y le tendió una. No dijeron mucho, no hacía falta. Entre ellos flotaba un silencio lleno de comprensión, el tipo de silencio que solo existe cuando las heridas comienzan a cerrar. ¿Sabes?, dijo ella, mirando el horizonte. Antes pensaba que el perdón era una forma de rendirse, pero ahora entiendo que es la única manera de no seguir cargando con el pasado. Julián asintió lentamente. Y que la verdad, cuando se dice con el corazón, siempre encuentra su camino. Ambos se quedaron observando el atardecer. El anillo de plata en la mano de Valeria brilló bajo la luz, no como un adorno, sino como un recordatorio. Lo valioso no siempre reluce, pero resiste el fuego que el oro no soporta. Esta historia nos enseña que la dignidad no se compra, se demuestra que incluso entre el dolor y la culpa siempre hay lugar para la redención, porque el amor y la justicia, cuando caminan juntos, pueden sanar hasta las heridas más profundas. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, elegirías el perdón o el rencor? Déjanos tu respuesta en los comentarios, y si esta historia tocó tu corazón, dale like, comparte y suscríbete para no perderte las próximas historias que, como esta, nos recuerdan que aún en la oscuridad, la luz del alma siempre encuentra su camino.